Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, ahora con un nuevo tema aprovechando pues también para explicar varias cosas de que por qué se suicidan los famosos también. Entraremos a ese debate, así que bueno, primero nos presentamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica, qué bueno que nos acompañen. Hola, buenas tardes, yo soy Edgar, un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes, soy Daniel Ibarra. Recordarles que los invitamos a participar con preguntas y comentarios a lo largo del programa. Así es. Bueno, pues ahora vamos a tocar un punto diferente con respecto a lo del suicidio. Ya ven que vimos lo de los 13 razones, que también ahí tocamos la parte del suicidio, pero ahora hay que ver la enfermedad completa. Aparte de que se dieron varios suicidios este mes pasado, Chester Chetos, el creador de los Chetos, De Linkin Park. Ese mero. ¿Y el otro cuál era? El otro es Chris Cornell. Chris Cornell, muy bien. ¿Y ese de dónde es? Ese es era Soundgarden. De Soundgarden. Y después creo que se cambió a Audioslave. Audioslave, sí. Muy bien. Ok, bueno, pues sí, bueno, ahí está, digamos, uno se preguntaría por qué razón se suicidan ellos si lo tienen todo, ¿no? O si lo hacen todo. Pero bueno, desde el punto de vista de uno, digamos, tiene todo lo que uno quisiera y que no tiene, y pues por esa razón uno piensa de que uno sería feliz teniendo eso, pero bueno, hay que ellos teniendo eso no fueron felices o les faltaba algo y bueno, hay que ver el por qué. Bueno, parte del suicidio, bueno, de la depresión y el suicidio se puede decir que es una misma enfermedad. La enfermedad es la depresión y el suicidio va a ser la complicación de la enfermedad. Así que no hay persona que se suicide sin que tenga depresión, ¿no? Así como tal. Entonces hay que ver por qué razón existe la depresión. Pero hay un estadio todavía previo a la depresión que, bueno, aquí la teoría lo llama depresión enmascarada o depresión insípida, que se puede decir que son sintomatología, bueno, muy genérica, muy general, que se puede confundir con cualquier cosa, con un síndrome gripal. Hay insomnio, hay malestar generalizado, hay dolores musculares, hay falta de apetito, y pareciera que fuera un síndrome gripal muy grave, pero pues resulta que es una depresión. Entonces, ¿cómo evitar suicidios? Pues tratando la depresión cuando ya aparece y tratando la depresión insípida cuando todavía está en ese desarrollo inconsciente. Ahora bien, ¿cuál es la causa de esta depresión o de esta depresión insípida? Va a ser una falta, obvio, hay algo que se pierde muy querido por la persona, hay un duelo no resuelto, bueno, tanto puede ser un ideal, una persona como tal, propiedades, todo lo que ustedes ya saben, y por lo tanto este duelo no resuelto, esta no aceptación de la pérdida, va a hacer que la persona vaya desarrollando o una depresión, bueno, insípida o ya una depresión como tal. Y el problema de la depresión cuando aparece es que aumenta al doble el riesgo de suicidio, y por lo tanto por esa razón es peligrosa la depresión, el no tener tratamiento, porque la persona no es que de inmediato se suicide, por supuesto, ahorita vemos la dialéctica, pero sí aumenta su riesgo y por lo tanto es algo, bueno, peligroso, obvio, está para la persona, ¿no? Sí, bueno, y viendo lo que mencionaba usted al principio de Chris Cornell, ya desde su raíz, pues vemos que nació en una familia alcohólica, que los padres se divorciaron, creo que él tenía como 12 años, estuvo en una escuela católica también, en la cual él mencionaba en alguna entrevista que era como algo traumático, que no quería saber nada de lo que era religión, que era como algo que le pesaba mucho. Entonces también tuvo mucho acceso a lo que fueron drogas, alcohol, marihuana. Ese fue Chris Cornell, y el otro, el amigo, Chester Bennington, que también fue, creo que fueron 2 meses también, 2 meses de diferencia en la muerte de uno y de otro. También Chester fue abusado sexualmente en su infancia, tenía 7 años, también tenía adicción a las drogas, tanto que llegó a pesar creo que 49 kilos y su estatura era, entonces era hijo de padres divorciados, y como resultado pues también entró en el abuso de alcohol y varias drogas.
Entonces, en el trastorno depresivo y el abuso de sustancias es una combinación letal, como lo sabemos, y el hecho del consumo de estos estupefacientes, más aparte del alcohol, es desinhibición. Entonces es por lo que actúan como algo precipitante para el suicidio. Ahora que lo mencionas, yo no tenía esa referencia de estos dos, y hay una similitud muy grande, ¿no? En los dos personajes. Bueno, los dos son rockstar, ¿no? Los dos tienen familias divorciadas. Los dos, digo, ahora sí, empezando a lo que son los rockstar, pues todos se drogan, ¿no? Todos tienen esa similitud, no hay ninguno que la libre, por eso es que son rockstar, ¿no? Tomando en cuenta estos aspectos, necesitaríamos como investigar un poco más a fondo de ver qué hay ahí, ¿no? Qué hay ahí respecto a que los dos eran amigos y eran muy íntimos, inclusive en el funeral de Chris, Chester, entonces hay como un vínculo, ¿no? Hay que, digo, no me gustaría hablar por nada más. Pensemos que es identificación por los problemas parecidos. Sí, podría ser hasta un vínculo ahí medio psicoticón, ¿no? De los dos, ver que hay algo inconsciente ahí. Y rescatar esa parte de que son amigos, y se habla también de que el suicidio puede ser también como llamado por contagio. Cuando una persona decide suicidarse, lo consuma, no solo su vida se ve afectada, sino también la de su familia, la de los amigos, el entorno, la colonia, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, y pues no sabemos esas otras personas qué tan vulnerables estén ante la situación, ¿no? Hablar de suicidio hoy en día es hablar de que Jalisco también es el segundo lugar a nivel nacional donde más suicidios hay, o hubo más bien el año pasado, pero la tendencia este año sigue de la misma manera. Como bien decía el doctor, va de la mano junto con la depresión. ¿Qué es la depresión? Pues una enfermedad, ¿no? Caracterizada por tristeza, sentimientos de desesperanza, de vacío, que la vida no tiene sentido. También que se confunde con otras enfermedades médicas como el estar cansado, el tener flojera, pesadez. Y entonces es difícil identificar como tal la depresión. En un inicio se hablaba incluso de que hay personas que han pasado hasta 14 años antes de recibir tratamiento por depresión. Siempre van primero por dolores de cabeza, dolores de estómago, no poder dormir, y entonces nos está hablando de que es una enfermedad de pronto también silenciosa, y hay el peligro también de la depresión. Completamente cierto, sí, ahorita que dices eso, una depresión insípida se puede manifestar, digamos, con conflictos conyugales, familiares, laborales, problemas en la escuela, hay un aislamiento social y bueno, una desmotivación en general, ¿no? Entonces, estos cuadros que son muy genéricos, muy X, dices tú, pues nadie va a pensar de que es una depresión, y hasta que la persona, digamos así, hasta que la persona tenga un acto suicida y todo el mundo se entera ya, bueno, hasta el propio paciente se entera de que estaba deprimido, ¿no? Bueno, ojalá sobreviva y pues ya se le da su tratamiento como debe de ser, pero si no, bueno, pues ahí fue debut y despedida de la depresión, ¿no? Como tal. Pero obvio está, pues no hay que esperarse a que la persona tenga un intento suicida para saber que está enfermo, aunque hay personas que, bueno, por lo mismo, su casa o su forma de ser no les permite decir que están enfermos de depresión o no les creen, porque también, digamos, tener todos estos problemas, pues a alguien se le debe de ocurrir que pues, está enfermo de algo y que necesita una terapia. Esta famosa frase que dicen que es para llamar la atención, bueno, hay que completar la frase que es llama la atención, pero de un profesional. Necesita llamar la atención de un profesional que la atienda y que, bueno, ahí inicie su terapia, y entre más rápido inicie la terapia, bueno, psicoterapéutica o psiquiátrica, pues se disminuye el riesgo de suicidio, ¿no? De las personas a nivel ya, bueno, estadístico, de las enfermedades psiquiátricas o mentales que tienen más tendencia al suicidio, las primeras son los psicóticos, los segundos son los border, los pacientes border o de estructura border, y los terceros son los toxicómanos. Los psicóticos se van a suicidar
no tanto en la crisis psicótica, sino más bien va a ser cuando ya salen del hospital, cuando ya están en fase de recuperación y como ya tienen cierta conciencia de enfermedad, entonces saben que están enfermos, saben que tienen una enfermedad muy grave y que nunca se van a curar y por esa razón se suicidan, o por lo menos buscan ese intento suicida. Entonces, digamos, ahí lo peligroso o el estado peligroso de los pacientes psicóticos es esta parte del después de que salen del hospital. Con los pacientes border, aquí el problema no va a ser tanto el internamiento, sino va a ser sus acting out que hacen que se pongan en riesgo, de que no midan las consecuencias, y eso va a hacer que, bueno, en ese jugar con la muerte, pues en una de esas, pues ahí caen, te sale bien el intento y se mueren. Y el tercero son los toxicómanos, de que, bueno, se juntan las otras dos razones, de que el paciente, bueno, en su estado como tal alterado, bueno, no puede medir las consecuencias de sus actos y, bueno, en una de esas se muere. O también de que se está en un estado, bueno, de depresión por no tener la droga, o un estado ¿cómo se llama? Cuando tiene un periodo de que no se droga, un estado de abstinencia. Y bueno, ahí se dan cuenta de su enfermedad y bueno, se deprimen y se suicidan para poderse librar de todo ese malestar. Entonces, esas tres enfermedades son las que tienen que tener un tratamiento, si no es intenso, digamos, bueno, adecuado o continuo para que no caigan en este intento suicida. Bueno, pues saludos a, déjenme ver, bueno, Susana Camargo, Dani Barra, saludos Dani acá. Nancy Guzmán, saludos Nancy, Carmen García, saludos, María Guadalupe, Ale, saludos Ale, Luis Enrique también, y Carmen nos dice, ¿hasta qué punto es normal la depresión? No, pues no es normal, es enfermedad, no puede, como tal es un estado, bueno, depresivo, un estado patológico y no debe de estar en la persona. Entonces, digamos, ¿se tiene o no se tiene depresión? Si se tiene depresión, la persona está enferma. Y dice aquí María Guadalupe, ¿la depresión puede tener origen orgánico o solo por factores externos? Bueno, ahí sí, dependiendo de la teoría que usen. Bueno, si ya a nivel médico, obvio que van a decir que tiene estos factores de los neurotransmisores y todo, pero bueno, digamos, se puede decir que las dos partes afectan, tanto la psique como el soma, o los neurotransmisores, el cerebro, como le quieran llamar, pues sí hay una afectación al mismo tiempo las dos. Entonces, pues sí, también hay este problema. O sea, el detalle es que la persona vaya a terapia, o sea, si va con el psiquiatra, bueno, obvio, le va a dar medicamento, está bien, más tiene que llevar la psicoterapia para solucionar su conflicto inconsciente, porque los medicamentos solamente frisean, si le quieren llamar, el conflicto, pero no resuelven conflictos inconscientes. Así que para eso es la psicoterapia, ¿no? Bueno, pasa ahorita. Bueno, ¿cómo estás? Saludos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo por aquí? Qué bueno que te dignaste. Mucho calor. Eso, no hay de negro peor. Ya, llovió en la mañana, Bueno, continúa, esa es una queja. Ok, oye. Histérica. Bueno, respecto a la pregunta de Carmen García de que hasta qué punto es normal la depresión, pues sí, ciertamente la depresión es una enfermedad y por lo tanto no es normal. Tal vez se refiera entonces a que cuando tenemos pérdidas de familiares, un duelo, inestabilidades económicas, etcétera, pues se manifiestan el mismo tipo de síntomas, más no llegan a ser una enfermedad. Cuando estamos hablando de depresión ya es la enfermedad del cuadro completo, persistente, que está afectando todo el nivel de la persona, desde el trabajo, la escuela, los hijos, la familia, y no se quita. Podrá haber de pronto síntomas pasajeros cuando tenemos el duelo a lo mejor de un familiar, pero pues no pasa, ¿no? De 2-3 meses en los que la persona recupera su vida normal, ¿vale? Hay que diferenciar entonces esa parte cuando es la enfermedad como tal y cuando se presentan nada más síntomas. Sí, correcto. Sí, tienes razón en lo que dices. La depresión ya es el estado patológico, pero obvio va a ser causado por un duelo no resuelto, una pérdida. Entonces, digamos, en esta vida lo que estamos seguros es de que vamos a perder cosas amorosas o objetos amorosos. Más sin embargo, bueno, se tiene que tener un duelo respectivo, cuando mucho 6 meses, algo así en lo cotidiano.
ya en personas, ya perder personas o trabajos y todo, bueno, ya es un duelo mayor, más sin embargo, cuando mucho debe durar de 6 meses a 1 año, se tiene que resolver. Entonces, esta parte así debe de ser, pero se debe de quitar el duelo. A fin de cuentas, la persona debe de continuar con su vida, con lo bueno que tiene de su vida en este momento, con las personas que tiene buenas en ese, o de su familia, pues en ese instante, en ese presente, y continuar. Muchas veces se puede sustituir el objeto perdido, otras veces no, pero ya es decisión de la persona vivir con esa falta o sustituirlo, ¿no? Digamos, los gatitos y los perritos sí se pueden sustituir, los hijos y el esposo, la esposa, pues no tanto así como tal, pero ya es cuestión de la persona, de que si pierde a su marido, por ejemplo, bueno, y ya ella decide ya no tener pareja, bueno, es su decisión, así lo toma y continúa con su vida como debe de ser. O cuestiones ya muy patológicas en donde se pierde un hijo y al nuevo hijo le ponen el nombre del que perdió, digo, creo que eso ya es una cuestión. Es un duelo no resuelto. Muy patológica y un duelo no resuelto. Algo que me gustaría comentar era acerca de que se está hablando de pérdidas y como tal se va a comenzar a elaborar una fase de duelo, el sujeto se va a deprimir. Ok. Hay una autora que hace una crítica respecto a ello, es Marisa, y ella comenta que no toda la pérdida implica una depresión como tal, sino que en este aspecto ya él va a poner al sujeto para que su deseo mejore en este aspecto. Sí, digamos, todo duelo se tiene que ver como una oportunidad de mejorar lo que se perdió. Exacto. O sustituirlo con algo igual o mejorarlo, que lo ideal es mejorarlo, ¿no? Que la frase aquí es: ¿para qué se fracasa? Pues para mejorar y crecer. Exactamente, digamos, famosa frase de Lacan de atravesar el fantasma, digamos, es atravesarlo para mejorarlo, ¿no? A fin de cuentas, sí, así debe de ser. Pero tiene que haber o la renuncia o la aceptación, porque hay en quien primer lugar, no quiere, entonces creo que eso es lo que enferma, estar entre ambas. Que la parte, fíjate, ahorita que lo dices así, el no decidirse en continuar a vivir o en morir, va a crear, bueno, este estado depresivo o una enfermedad crónica degenerativa, que la persona, bueno, obvio, ahí se juegan la pulsión de vida y la pulsión de muerte, sí. Pero como la persona no se decide en que es mejor vivir o es mejor morir, ¿qué hace? El estado intermedio es el enfermarse de algo crónico degenerativo, diabetes, hipertensión, bueno, todos ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué son enfermedades? Bueno, esas son depresiones ya enmascaradas. Bueno, pues ya no son enmascaradas, ya, bueno, ya se manifiesta. Las externas como tal. Completamente cierto, es cierto. Decía Emilio Durkheim que bueno, él se basaba que el suicidio, aparte de la depresión, era por la sociedad, o sea, la relación con el gran otro. Que digo, cuando la gente se siente rechazada, cuando no se siente perteneciente a un grupo o no se siente perteneciente a esa sociedad, es una de las cosas que activa también este deseo. La relación con el gran otro se encuentra perturbada, experimenta un fuerte sentimiento de soledad, es un gran desinterés en general, el hablar y el pensar está afectado. No hay ese deseo por las cosas o las actividades que normalmente desarrollaba y que le eran de agrado, y está perdido totalmente eso en la depresión. También es una de las enfermedades más letales, la depresión, es la que se puede decir que es la base para que se piense en un suicidio. El hecho de que la sensación que sienten de que el momento que están pasando y que está mal, siempre va a estar ahí, que no va a pasar, que no es momentáneo, que no va a acabar nunca. Sí, refiriéndonos ahora sí que a la sociedad y el suicidio, digo, ahora sí que todos los suicidios son solos, ¿no? Siempre para que se lleve a cabo el suicidio necesariamente se necesita estar solo, porque no hay una... Pero hay una soledad acompañada también. También. Sí, también, claro, debe de estarla, pues. A lo que voy es de que está solo, ¿no? Debe de estarlo si no fuera homicidio. Claro. Tan así es que hace poco estaba escuchando de una chica, no recuerdo ahorita, creo que era de Estados Unidos, y la estaban demandando porque su novio le había comentado que tenía esta idea suicida,
pero ella nunca hizo nada por él, ni dio cuenta a sus padres. Incluso hasta en los textos, ella incitaba a él a que se suicidara, ¿no? Entonces, esta parte de la inclusión de la sociedad, toda esta parte de que los depresivos no deben de estar solos. Pero ¿cómo sabes tú que un depresivo está solo, no? Si esa persona no te lo hace saber. Hay un rasgo que se llama alexitimia, que es esta parte de no saber decir tus emociones, ¿verdad? Esa parte a mí se me hace de lo más interesante, porque es un factor donde tú dices, ¿cómo no voy a saber lo que es amar, no? ¿Cómo no saber lo que es odiar? Toda esa parte de no saberlo, yo creo que se debe de inculcar desde pequeño. Toda esta parte de decir, ok, porque estás enojado, porque estás alegre, toda esa parte debe de llevarte a tener un buen desarrollo, tanto psicológico y emocional, para tener un desarrollo ahora sí que bueno ante la sociedad, ¿no? El reconocimiento de los afectos. Sí, claro. Saludos a Delia Pérez y a Gabriela Centeno, que nos pregunta que de dónde transmitimos. Transmitimos de la ciudad de Guadalajara. Felipe Martínez nos pregunta el porqué del suicidio en niños y adolescentes, que si puede existir una hiperexigencia de los padres. Hablando de esta población, hay datos de que en el año pasado y se incrementó también el suicidio en menores. Sí. Durante todo el año del 2016, 12 menores de 12 años, estamos hablando de niños, consumaron el suicidio. Pues sí, puede depender de la exigencia de los padres, pero también las causas pueden llegar a ser las mismas de los adultos, solo que vistas desde la perspectiva del niño. ¿Cuáles son estos tres factores más comunes? Es un conflicto, una separación, la pérdida de las personas amadas. En el caso de los niños, a lo mejor la separación y el divorcio de los padres, el rechazo. Podemos entrar aquí también de pronto en debate si el bullying es un factor o no. La economía, los niños también la resienten cuando entra menos dinero a la casa, se deja de haber ciertos gustos, o también cuando se diagnostica alguna enfermedad médica. Que esto, al final de cuentas, es una forma como de destruir la infancia hacia el niño, ¿no? Cuando los adultos, en este caso hablamos de papá y mamá, deposita la angustia de adultos hacia el niño, ahí sí crea severos problemas para el niño, desde el hecho, como comentabas, el divorcio, o típica frase de alguna madre, que es que por nuestra culpa o por tu culpa, tu padre nos abandonó, nos quedamos sin dinero y nos va a afectar bastante. Digo, desde este aspecto, un niño, ¿qué culpa tiene sobre ello, no? O también sobre exigir al niño, que de repente le ponen unas rutinas, se me ocurre, va a la escuela en la mañana, sale, va a clases de inglés, sale, va a fútbol, sale, tiene que ir a natación. ¿En qué momento va a ser un niño? Y como lo decía Winnie, ¿en qué momento va a ser querido, no? Exacto. Continente y contenido. No, Bion. Perdón, Bion. En lo de que decía que tenía que regurgitarle la mamá las angustias, primero metabolizarlas y después pasarlas. El hecho de que un niño tenga que estar enterado de cómo está la situación económica y de cómo están situaciones que son meramente de adultos, creo que desde ahí ya no se le está respetando que sea un niño. También lo decía Emilio Durkheim, uno de los ejemplos que ponía, es que muchas personas creen que por pertenecer o para pertenecer a una familia hay que tener, digamos, o las mismas enfermedades o los mismos problemas, el mismo físico, el mismo peso, y así son delgados, tienen que ser todos delgados, si no, no perteneces a esa familia. Y uno de los ejemplos que ponía era de una muchacha que se enteró que su tío, hermano del papá, había muerto, se había suicidado. Entonces ella tenía como que ese dolor y ese miedo, y luego se suicida el papá también. Entonces ella ya dijo que definitivamente la muerte de ella iba a ser así, que ella tenía que suicidarse. Pero después la mamá, ya viendo la situación, le comentó que, o sea, le tuvo que confesar que no era hija del que ella consideraba que era su papá, y hasta se lo presentó el que era el papá. Y ella, ver el gran parecido que tenía tanto en gustos como físicamente, se dio cuenta que la mamá le estaba diciendo la verdad. Y ahí paró su deseo de suicidarse. Se rompió la identificación. Así es, sí. Muy bien. Bueno, un abrazo, Delia. ¿De dónde? Bueno, pues si no nos escuchan de aquí de la República, bueno, Guadalajara, Jalisco, México, ahí también. Ahí, bueno, aquí de las instalaciones de radiomorir.com.
Nos dice Felipe que nos recomienda la canción de Facundo Cabral, La vida no te quita cosas, te libera de ellas. Bueno, pues sí, bueno, a veces hay que llegar a esa conclusión, no nomás de que me quitó a mis hijos, me los liberó, ya no voy a pagar la colegiatura ni mantener, pues no, pues hay que llegar a algo parecido, pues sí, pero bueno, de una manera que el paciente lo diga, no uno. Bueno, va a haber 4 afectos, sentimientos que si se juntan en la persona va a cometer un acto suicida o un intento suicida, sean niños, adolescentes, adultos. Son estos 4: la desesperanza, la desesperación, la vergüenza y la humillación. Cuando estos 4 afectos se juntan en una persona, tenga la edad que tenga, va a tener un intento suicida. La desesperanza, bueno, hay que detallarlo uno por uno. La desesperanza quiere decir no tener futuro, ¿no? Digamos, que se acabó las oportunidades, bueno, las opciones, etc. La desesperación es un aumento de la angustia y también tener la idea de que no se puede solucionar el problema que tiene la persona. La vergüenza, que sería lo contrario de estar orgullosos de vivir, digamos, el no tener esta sensación de estar orgulloso, bueno, que estén orgullosos de uno o de los demás, bueno, esa es la parte. Y la humillación, en el sentido más social, de que los otros sí tienen, yo no tengo, o los otros, bueno, tienen esposa, hijo, riqueza, lo que sea, y por lo tanto yo soy un fracasado, ¿no? Digamos, ese sentimiento se va a tener. Entonces, si estos 4 factores o 4 sentimientos se juntan en la persona, va a venir este intento suicida y bueno, no sabemos si lo va a hacer real o solamente va a quedar en intento, y es la razón por lo que la terapia va a evitar que se junten estos 4 sentimientos o empezarlo a quitar uno por uno para que ya la persona pueda tener mejores y más sentimientos, ¿no? No sé si alguien sí, que algo importante que está comentando es la parte en donde si lo va a cometer o ya tiene un plan elaborado como tal, ¿no? Digo, son también otros aspectos que se deben de determinar, pero algo también importante, digo, creo que a nivel social y coloquialmente se dice que aquella persona que intenta suicidarse quiere llamar la atención, pero lejos de todo ello es un grito desesperado de querer ayuda, de que te está pidiendo alguien que esté aquí y no dejarlo pues olvidado o dejarlo de lado, simplemente tenerlo en consideración, no vaya a pasar algo grave. Muy bien, bueno, saludos a José David, le dice dónde está Alan, es un misterio dónde está. Bueno, dijo que no iba a poder ahora venir, ahí se disculpa, pero ya la siguiente semana ya aquí está. Y Tite Durán también nos saluda, muchas gracias. Y bueno, hacemos una pausa musical y ahorita regresamos con sus preguntas y lo repente. Muy bien, gracias. Gracias, es ingeniero de aquí. Bueno, una canción que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, para quitarle el ambiente lúgubre bueno, pues, del tema, exactamente. Bueno, saludos, Brígido. Saludos a la maestra Sandra Blanco, creo que se llama Susana, pero no Sandra, pero bueno. Ahí va, Brígido, vas bien. Bueno, saludos a Eni también. Dice George, saludos desde Puerto Vallarta, saludos. Justo leía el tema en un artículo de Nacio y menciona un concepto que no había escuchado antes, del síndrome de indignación. Mencionando que la persona que cometía el suicidio se sentía indigno de actuar, sí, esa parte que ya veíamos. Buscaba algunas ocasiones el suicidio de salir del cuerpo, más no el acto de morir que opinan. Salir del cuerpo en el sentido de, más que el cuerpo, de una situación problemática, porque la persona, esta parte de desesperación y desesperanza de que él cree que no tiene su problema o su situación una solución, y la única solución es la muerte, pues sí, por supuesto que eso así lo va a aceptar. Bueno, salir del cuerpo, más del cuerpo, sería el salir del dolor que tiene la vida, ¿no? Actualmente. Y aparte de eso, que la vida ya es injustificada, insoportable, injustificada. Y un ejemplo de ello es, dejo un tanto la cultura de aquí de México y nos podemos ir a las culturas orientales, donde cuando deshonran el nombre de la familia, realizan un acto que se llama harakiri. La persona. La persona, exacto. Y decían de la película de Discovery,
Ah, sí. Referente a lo del suicidio, hay una película que se llama Discovery. En esta película se me hizo muy interesante porque se descubre, bueno, hay un neurólogo que descubre que hay vida después de la muerte. Entonces de ahí se viene todo lo que viene a ser un suicidio, pero en masa, inclusive en los ferries, en las estaciones. Hay un contador ahorita estamos como en los 500,000 suicidios, ¿no? Y empieza toda esta parte de contarlos, ¿no? Pues desde contarlos ya está como que qué onda, ¿no? Porque se van a quedar sin gente viva, ¿no? Ahora sí que les está fallando los deseos, toda esta parte de simbolizar, de decir, pues, ¿por qué estoy aquí, no? Claro. Quizás esté más chido allá, pues, digo, ahora sí que pobres, ¿no? Bueno, que no deja... lectura, ¿Qué decía la lectura? La lectura que decía que morir para una vida que no tuviera, digamos, lo que tiene aquí como para una mejora, que creían que era mejorar el hecho de suicidarse y tener la oportunidad de tener una vida donde todo fuera diferente. Sí, perdón. Pues es esta idea loca, ¿no? De decir, quizás en la otra me vaya mejor. Eso. Pero, pues, digo, siempre vas a ser tú y nunca vas a cambiar, digo, independientemente de eso. Digo, si seguimos por esta línea de la ficción, que de donde te mueres le sigues, pues imagínate, o sea, el mismo duelo, el mismo dolor va a seguir ahí y eso no va a cambiar. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a volver a matar? ¿O qué va a pasar? Ahora sí que era una dualidad, ¿no? De estoy ahorita, ok, muero, y en la otra habrá otro lado. Yo creo que no. Yo creo que solamente hay blanco y negro y no hay así que le vas a dar la tercera vuelta a esto. Claro, digamos, esas fantasías omnipotentes de que la persona piensa o ya está, porque no conoce lo que hay más allá, pues va a fantasear lo que quiera, ¿no? A fin de cuentas, cosas bonitas, agradables que no tiene en este momento. Pero bueno, si se muriera y pasara otra vida y resulta que está peor que la anterior, bueno, ¿cómo ahora mismo que se suicide otra vez ahí? No se puede, ¿no? Entonces esa es la parte, bueno, a nivel de las fantasías, por supuesto, para poder hacer este tremendo acto, ¿no? Que decían, tanto es un acto psicótico porque atenta contra la propia persona, contra la vida, por supuesto, de la persona, y también es un acto perverso porque también es un acto de goce, ¿no? Como tal, llevar al extremo el deseo, bueno, la pulsión de muerte, satisfacerla como tal. Bueno, y aparte de eso, la omnipotencia del control de la vida. Claro, también. Yo tengo el dominio y en cualquier momento la puedo utilizar, la puedo quitar. Y aquí hay tres deseos que recaen. El deseo, con una persona que se suicida, es el deseo de matar al otro, el deseo de matarse a sí mismo y el deseo también de morir, ¿no? Que ahorita más adelante me gustaría leerles un acontecimiento que ocurrió este año, el 10 de mayo, Día de las Madres, ahorita que comentaron acerca de que si el niño, con un chico de entre 10 y 11 años, y ahorita se ejemplifica esto. Que también ahorita que dices eso, la mejor, lo voy a poner así primero, la mejor manera de que a uno lo recuerden para siempre es suicidándose, ¿no? Si quieren que su familia lo recuerde para siempre, o su mamá, pues suicídense delante de ella, vaya en la familia, o en la escuela, si quieren que todo el mundo se acuerde de ustedes, suicídense en su escuela. Como el chico de Monterrey, ¿no? Ándale, digo que no es la mejor opción, pero para trascender, pues hay que hacer cosas bien. Y ahorita que está comentando acerca de un escenario, que lo está poniendo, o sea, delante de la familia, implica también mucho el lugar, el método, la forma como lo realiza y también, sobre todo, la fecha. Porque una fecha importante, el 10 de mayo, Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños de alguien, ¡pum! ¿Cómo entra este deseo de matar? Claro. Literal a la otra persona. De marcar. Y precisamente las fechas donde más suicidios ocurren es diciembre, enero, mayo y junio, ¿no? Ahí está. En junio, por el Día del Padre o vacaciones. Algo así por el estilo. De la pregunta que hacían de los niños, que si era demasiado la exigencia de los padres, yo creo más bien aquí es el abandono, porque creo que ahorita se está dando más el que los dejen solos, el que prácticamente los ignoren, el que ellos tengan que vivir sus problemas y sus cosas sin la supervisión de los padres, porque ahorita creo que ese es el mayor problema, el abandono que están viviendo.
porque ahorita tanto papá como mamá trabajan y es muy poco el tiempo que pasan allí. El hecho de que los pongan a estudiar tantas cosas, como lo decían, el inglés, el fútbol, más el colegio, más, todo eso es nada más para que entretengan a los hijos. O puede ir la otra contraparte, ¿no? La ausencia total. Pues sí, prácticamente eso es lo que viven, porque digo, yo trabajo en un colegio y ahí lo que se da es que desde las 7:30 de la mañana llegan a dejar a los niños y son las 6 de la tarde y apenas los están recogiendo. Entonces creo que es y digo, son tantos niños que para una sola maestra es difícil como para tener escuchar y la atención, sí. Entonces es más bien, considero yo que es abandono. Estamos hablando ahorita de la situación esta de los padres, pero también podemos hablar entonces de la sociedad, porque se está viendo cada vez menos edad en las personas que se suicidan o porque hay más suicidios. Pues tiene que ver con eso la sociedad que estamos generando, en la que estamos viviendo, una sociedad de inmediatez, donde incluso los adultos siguen infantilizados, queriendo todo a la mano, todo fácil, y entonces desde pequeños no se enseña la tolerancia a la frustración. ¿Y qué pasa? Cuando llega un acontecimiento estresante, pues no se tolera, ¿no? Y se ve el suicidio como la única opción para solventar esa falta. Completamente cierto. Bueno, dentro de la teoría se puede hablar de una dialéctica del suicidio. Hay tres fases, tres pasos para que la persona llegue a la acción suicida. Bueno, la primera de ellas se llama el deseo suicida, ¿no? Digamos, de la pregunta de qué quiero, qué quiere la persona, que es morir. La segunda fase es el pensamiento suicida. Ya aquí se contesta la pregunta del cómo me quiero morir, que aquí en la segunda fase es cuando ya se prenden los focos rojos. Y la tercera fase ya es el acto suicida como tal, la acción suicida, que ya la persona responde a la pregunta del cuándo se quiere suicidar. La primera parte, la primera fase del deseo suicida, digamos, es muy genérica, muy popular, todo el mundo la puede tener y no por eso ya va a cometer el acto suicida, ¿no? Digamos, es como pensar uno que se atora en el tráfico y decir, ay, quiero un auto volador, ya no porque sea esa idea fantástica, es una alucinación y ya uno está psicótico, ¿no? Entonces no hay mayor problema, pues. Es la pregunta del ¿qué hago aquí? Exacto. Entonces el problema es cuando viene a esta parte de que ya se toma la idea, el deseo suicida como un pensamiento ya para llevarla a cabo, y es ahí cuando se aparecen los focos rojos, y si no está la persona en terapia, pues ahí tiene que ir a terapia, ¿no? Porque, digamos, aunque del paso 2 al paso 3, digamos, al pensamiento de la acción, pueden pasar días, meses, años o nunca llegar, pero pues ya está cerca, ¿no? Entonces ahí es lo peligroso. Sí, claro que sí. Y la diferencia también de lo que es el suicidio real y el suicidio histérico. Que también muchos, el histérico que viene a ser el consumir algún medicamento y estar en un lugar donde pueden llegar a salvarme, y en realidad el que se quiere suicidar se va lejos donde no hay oportunidad de que lo salven. Sí, no, ya es como tal, eso quiere y no quiere más, ¿no? Y el histérico sí es más el querer sobrevivir para buscar ayuda, pues. Eso se da. Ayuda o algún beneficio secundario. También, pues, que se salve. Muchas de las fantasías, estas omnipotentes, es me voy a suicidar para evitarme solucionar un problema, y ya cuando me despierte ya está solucionado, que alguien lo solucione, ¿no? Pues no. Sí, es que despierte. Bueno, ajá. También, bueno, lo que comentaban acerca del escenario, tuve una persona que era muy cercana a mí, la cual se suicida, que a la hora de que, bueno, platica la madre, porque ahí tuvo una problemática muy, muy caótica, pero a la hora de que lo encontró la madre fue en la cocina. O sea, estamos hablando que iba dirigido hacia la madre, digo, parte de su historia también ahí implica problemas con la mamá. Pero algo también importante, él se cuelga y le encontraron rasguños en el cuello, como este acto desesperado de bueno, que es una reacción natural también. Que siempre no, como que siempre no, siempre no. Bueno, lo que les iba a comentar acerca del chico del día 10 de mayo de este año. Edgar, bueno, omito el nombre, Edgar. Ya nos lleva de De 11 años de edad se quitó la vida amarrándose una reata a su cuello y así colgándose en un tubo del techo de su casa. El joven dejó una carta con dedicación a su madre donde le escribía el motivo de su muerte.
La carta fue encontrada por los agentes del CEMEFO, la cual decía: hoy en este Día de las Madres solo quiero que te sientas la mujer más feliz del mundo. Tú me decías a diario que tu felicidad se fue cuando yo nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa. Hoy quiero remediar las cosas y que hagas de cuenta que nunca nací. Me dijiste que nunca me mirarías con amor, pero yo siempre te admiré y te vi como la mejor de las madres. Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo que te pueda dar en este día es que yo me quite la vida, pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Pues hoy quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Yo te quiero mucho, mami, feliz Día de las Madres. La madre, al ver a su hijo, huyó del lugar por temor a que fuera culpada por el suicidio. Vecinos se dieron cuenta del cuerpo porque la madre, al huir, dejó la puerta de la casa abierta, los cuales dieron aviso a las autoridades. Ah, ya. Faltó la musiquita de poema, ¿no? Para el poema. Ni modo, para el bueno, venga, un poco más. ¿Qué reacción de la mamá en lugar de... Tu madre, digo, cuando pasa algo así, te sientes culpable, pues lo quieres pagar, aunque piensen que tú fuiste. O sea, lógicamente es un suicidio, pero esa reacción como que... Sí, no, pues es que obvio que la iban a meter a la cárcel porque ahí está dirigido la culpable. ¿Qué? Ah, ¿no? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Ah, por la carta. Ah, qué bonito. Te dije que las palabras matan. Bonitos sentimientos. Sí, claro, pero digamos, no deja de ser un acto de venganza del chico hacia la madre, de que ella lo fastidió pues todo el día culpándole de cosas que no tenían nada que ver. Y pues bueno, así digo, que siempre lo va a recordar por novio, ¿verdad? Por supuesto. Eso sí lo hizo. Así que bueno, pues no hay más, no, ¿verdad? No, ahorita no. Pero hablando de eso, se puede decir también, bueno, más bien se dice también dentro de las teorías, en el que el suicida no se mata a sí mismo, sino que mata a alguien más, ¿no? Lo hablábamos cuando hablábamos de la serie de 13 razones, pues ahí intentó matar a 13 personas, ¿no? Acá en el caso es la agresión va dirigida directamente hacia la madre, no tanto a él mismo, ¿no? Sí. Pero el deseo de que, digamos, como no puedo matar a mi madre, pues me mato a mí mismo o mato a la madre que yo llevo dentro, que no deja de ser también, digamos, como un castigo, el cómo castigar a una mala madre, pues matando a su hijo, ¿no? En este caso, pues va a ser el propio hijo que se va a dar muerte, y así castigarla y así señalarla delante de la sociedad que fue una mala madre, ¿no? Sí. En las peores maneras, pues. Sí, iba a decir otra cosa. Ah, ya. El suicidio no deja de ser un deseo de muerte, de que la persona se dé muerte. ¿Y por qué razón va a aparecer este deseo? ¿No? Digamos, si es pues, tan peligroso y obvio va a acabar con la vida, pero es porque se acaban los demás deseos. Uno no piensa en suicidarse si tiene deseos que cumplir, deseos que llevar a cabo, satisfacer. Pero cuando se acaban estos o cuando son frustrados y no hay algo más que desear, entonces va a aparecer el último de los deseos, que es el deseo de suicidarse. Así que bueno, tanto las personas, tanto en terapia, o en la vida cotidiana, en la terapia, hay que hacer que la persona vaya aumentando sus deseos, vaya deseando cosas posibles y reales, para que bueno, los lleve a cabo, tenga esta satisfacción, este placer que producen los mismos, y por lo tanto el deseo de muerte se desaparezca en la persona, sí. ¿No? ¿Y van a decir algo más? Entonces, lo de las conductas suicidas que también, de riesgo, que también se consideran un suicidio, eso de estarse poniendo en riesgo constantemente. Como la tendencia suicida. ¿Una fase maníaca, podría ser? Pues la gente dice que le gusta el deportes extremos, extremos. El que sabes que estás borracho y de todos modos vas a manejar, ese tipo de conductas, ¿no? Sí, pues un toxicómano también. El toxicómano, un suicidio prolongado, ¿no? Al fin de cuentas lo que buscas es eso, morir. Hablando de los métodos, de por qué, o más bien cómo la gente comete los actos, podemos hablar también de que son 4 hombres por una mujer precisamente debido a los métodos. Si bien es cierto que las mujeres son quienes más intentos cometen, los métodos de los hombres son más letales, como son las armas de fuego. Eso no escapa a nuestra realidad. Aquí en Jalisco también ocurre exactamente lo mismo.
Y Ok. se me cortó la idea. Ok, bueno, Se me cortó la idea. La idea es suicida. No lo lleven a cabo. Bueno, acá nos dice Brígido que bueno, los hospitales se llenan ahora de enfermedades, bueno, atípicas o no típicas porque las personas no saben qué hacer con su vida. Bueno, esta parte de que digamos, el suicidio se puede considerar una enfermedad social porque tiene que ver con la, bueno, por supuesto, con la comunidad. Digamos, actualmente llama mucho la atención, bueno, a mí me llama la atención, no soy igual a La sociedad, la digo yo. sociedad, No sé si a todos. de que era mi de que digamos, cuando aparecen las noticias de que alguien se suicidó, todo el mundo se asusta, pero ya digamos las muertes de que hay 100 muertos aquí por el narco, lo que ustedes quieran, de todos los días, nadie le hace caso, nadie se molesta ni se asusta, pero no llegue una noticia de que uno se suicidó porque es un alboroto para todo el mundo y todo el mundo le habla, ¿no? Digamos, este niño de los 10 años, digamos, o sea, en ese momento hubo 100 muertes o asesinatos y nadie los pela. ¿Alguien se acuerda de cuánto se murió? Nadie. Entonces, ¿En qué fecha? en eso, del 10 de mayo. Bueno, en cualquier fecha. Entonces, bueno, aquí el detalle es de que, digamos, si es un tema tabú, no deja de ser tema tabú. El suicidio asusta porque también no se puede explicar tan fácilmente como puede ser el asesinato de cualquier otra persona, ¿no? Ay, bueno, lo mató otro allá porque estaba en drogas, bebía, lo que ustedes quieran. Pero el suicidio, como no es tan fácil de explicarlo, puede haber muchas teorías, o se queda así como en la duda, y como que a todo mundo le puede pasar y todo mundo en cualquier momento se puede suicidar, que tampoco no es cierto. Pero bueno, no deja de ser este tema tabú de asustar de que yo también me puedo suicidar y quién sabe por qué, ¿no? Sí, que pone a toda la sociedad en alerta cuando aparece la idea de me quiero suicidar, ¿no? Y que los temas tabú generan morbo y el morbo de pronto puede incluso llegar a generar dinero. Me acordaba del bosque de los suicidios en Japón. ¿Ah, sí? El bosque, así es un bosque en Japón donde la gente se va a ir a morir. Hablábamos también de quien se va a suicidar lo hace lejos, donde nadie me detenga. Precisamente es el bosque. Un mar de árboles, tal cual, de noche, sin vigilancia ni nada, pues van ahí. Hay muchísimos cuerpos, notas suicidas y demás. Y esto está propiciando en la misma comunidad, no recuerdo el nombre en Japón, del turismo, pues ¿cómo le llamaremos? Suicida. El turismo suicida, tanto de las personas que oyeron de ahí, entonces van a suicidarse ahí, como del morbo alrededor que quiere ir ahí. No A sabía conocer. de ese lugar. Muy bien, que bueno, pues despídanse rápidamente. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. No cabe de más recordarles el 911. Ahora en Jalisco ya también atiende crisis 24 horas del día. Eso. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, ahí nos vemos en las redes sociales. Que tengan. Tú ya te despediste. Adiós, buenas tardes, buen fin. Que tengan un muy buen día. Gracias. No se suiciden. Nos vemos el siguiente viernes.